El día de hoy empezaremos con la tercera clase de las ecuaciones diferenciales parciales o EDP y vamos a describir primero la ecuación del calor. Soy el líder del grupo Lyapunov y esta es la clase del martes 24 de marzo, la primera hora. Entonces vamos a modelar primero la ecuación del calor. Vamos a suponer una barra homogénea delgada de longitud L con temperaturas T1 al inicio de la barra y T2 al final de ella. Así lo podemos modelar. Esta es una temperatura T1, esta es una temperatura T2 y esta es una longitud L. En el tiempo t igual a 0, la temperatura cambiará en la longitud x de la barra con la función f de x. Es decir, cuando t igual a 0 en el instante 0, esta barra va a tener una función que describe el cambio en la temperatura. Y esa función solamente será función de x. ¿Cuáles ecuaciones tenemos disponibles para resolver este problema? Se asume que u de t es k de u de xx para x entre 0 y L y para t mayor que 0. U de t es la derivada parcial de u con respecto a t y u de xx la segunda derivada de u con respecto a x cuadrado y k es la constante de conductividad térmica. Ahora, ese dibujo que vimos al lado tiene condiciones iniciales u de 0,t igual a t1 y u de L,t igual a t2. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura en la posición 0 en cualquier instante de tiempo va a ser T1. Entonces la temperatura en la parte de la izquierda va a ser constante igual a T1. Y la temperatura en la posición L en cualquier instante T va a ser igual a T2. Es decir, que en la parte derecha también se va a mantener la temperatura constante igual a T2. Además, lo que les venía diciendo, que U de x,0, es decir, en el instante 0, va a estar descrito por una función f de x. La temperatura en toda la longitud de la barra va a estar descrita con una función f de x. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y vamos a intentar proponer u de x, t igual a f de x g de t, como lo veníamos haciendo para las ondas, y vamos a comprobar que esto no funciona, ya que primero repasemos aquí en esta condición inicial. U de 0, t es igual a f de 0 g de t, y esto es igual a t1. Nada más estamos cambiando las x por ceros y pues igualando a t1. Entonces g de t pues no puede ser constante, no tendría sentido. Si g de t fuera constante, entonces ¿qué tendríamos? F de x por una constante, o sea, f de x por k, y sería simplemente u de x. Entonces mi calor no variaría con respecto al tiempo, y pues eso no es lo que queremos encontrar. Entonces g de t sería t1 sobre f de 0, pero esto es una constante y esta es otra constante. Entonces no podemos, y lo que se hace es que vamos a aplicar una perturbación con respecto a x. Entonces, esta es la ecuación que veníamos trabajando. U de t es igual a k u de xx. Y ya no vamos a proponer f de x g de t solamente, sino que además le vamos a agregar una perturbación en el tiempo que se va a llamar h de x. Entonces, u de t va a ser simplemente tomando como constantes las x, entonces f de x g' de t, y como esta es una constante, pues se va a hacer. Y v de xx va a ser f segunda de x por g de t más la segunda derivada de h de x, y pues esta función es de x, entonces también tenemos en cuenta la segunda derivada. Ahora, reemplazando en esta función que teníamos acá adentro, tendríamos que f de x g' de t, que es u de t, es igual a k por f segunda de x g de t más k por h segunda de t. Esta es nuestra ecuación que tenemos aquí. Entonces tenemos que h segunda de x es igual a 0. Es decir, que si integramos, bueno, tendríamos que k h segunda de x es igual a 0, porque como k es una constante, pues simplemente h segunda de x es igual a 0. h' de x es c1 y h de x sería c1 de x más c2. Esta sería nuestra función h de x. Entonces, f de x es g' de t es igual a k f segunda de x g de t más k h segunda de x. Entonces, como esto ya comprobamos que es igual a 0, pues simplemente f de x g' de t es igual a k f segunda de x g de t. Entonces, hagamos el ejercicio. Pasemos g de t a dividir y f segunda y f de x a dividir aquí. Entonces tendríamos g' de t sobre g de t es igual a k por f segunda de x sobre f de x. Y ahora estas dos las vamos a igualar a una constante menos alfa al cuadrado. ¿Por qué menos alfa al cuadrado? Por facilidad. Porque, ¿qué pasaría si fuera más alfa al cuadrado? Entonces, hagamos el ejercicio porque realmente pues no se debería escribir, pero pues vamos a hacer el ejercicio mental para hacerlo. Entonces, tendríamos k f segunda de x sería igual a más alfa al cuadrado f de x, porque mandaríamos esta a multiplicar.
Entonces, kf segunda de x, mandaríamos, esto que estaría como signo positivo, y lo pasaríamos acá a restar, sería kf segunda de x menos alfa al cuadrado f de x igual a 0. Al resolver nos daría que k lambda al cuadrado menos menos alfa al cuadrado es igual a 0. Entonces, lambda sería alfa al cuadrado sobre k, positivo. Entonces, pues tendría lambdas positivos. ¿Y esto qué nos generaría? Una función de la forma a por e a la lambda t más b por e a la menos lambda t. Y esto no es lo que queremos hacer, ya que queremos llegar al final a una forma de series de Fourier. Y con ecuaciones e a la lambda t y a la menos lambda t, pues se podrían generar muchos problemas. Entonces, pues por eso proponemos menos alfa al cuadrado. Entonces, g' de t sobre g de t es menos alfa al cuadrado. Entonces, como ya les venía diciendo, se pasa este a multiplicar, g' de t sería igual a menos alfa al cuadrado g de t. Entonces, g' de t más alfa al cuadrado es igual a 0. Y pues como proponemos un y igual a por e a la lambda t, el polinomio característico sería lambda más alfa al cuadrado igual a 0. Es decir, que lambda sería igual a menos alfa al cuadrado y nuestro g de t sería una constante a por e a la menos alfa al cuadrado por t. De la misma forma, siguiendo para esta igualdad, tendríamos que kf segunda de x sobre f de x es menos alfa al cuadrado. Entonces k lambda al cuadrado más alfa al cuadrado es igual a 0. Entonces lambda sería alfa i sobre raíz de k. Este tipo de lambdas que nos genera, pues sería más menos lambda i sobre raíz de k. Este tipo de lambdas que nos generan f de x es igual a b seno de alfa sobre raíz de kx más c coseno de alfa sobre raíz de kx. Esta sería nuestra función en x, esta sería nuestra función en t. Entonces hasta ahora sabemos esto y sabemos que h de x es c1x más c2. Entonces v de x, t es g de t, f de x más h de x. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales, u de 0, t es t1, u de l, t es t2 y u de x, 0 es f de x. Entonces, u de 0, t es igual a g de t, porque miren que t aquí lo dejamos constante, pues como variable, f de 0, todas las x las cambiamos por 0, y h de 0. Y esto es igual todo a t1. Ahora, lo más sencillo y con lo que generar menos problemas es que nosotros propongamos que h de 0 sea igual a t1. No vale despejar normal porque t1, h de 0 y f de 0 son constantes y pues como ya habíamos dicho, g de t no puede ser una constante. Entonces h de 0 lo propongamos que es t1. Entonces h de 0 sería, la función de h de 0 está aquí, entonces h de 0 sería igual a t1, entonces t1 es igual a c1 por 0 más c2, entonces c2 es igual a t1. Como h de 0 es igual a c2, que es igual a t1, entonces u de 0, t sería g de t f de 0 más h de 0 igual a t1, pero h de 0 es t1. Entonces este t1 con este t1 se van y te quedan que g de t por f de 0 es igual a 0. Ahora, g de t no puede ser igual a 0, porque pues no tendría sentido que una función que depende de la temperatura sea igual a 0. Entonces lo que vamos a proponer es que f de 0 es igual a 0. Entonces, ¿quién era f de x? F de x era b seno de alfa sobre raíz de kx más c coseno de alfa sobre raíz de kx. Entonces, f de 0 sería b por el seno de 0, porque pues cualquier cosa por 0 es 0, y c coseno de alfa sobre raíz de k por 0. Entonces miremos que aquí seno de 0 es 0, se va, y coseno de 0 es 1. Entonces c sería igual a 1. Reemplazando para la segunda ecuación, condición inicial, u de l, t sería igual a t2. F de x es b seno de alfa sobre raíz de kx, y pues ya vimos que c es igual a 0, y g de t es a e a la menos alfa al cuadrado k por t. H de x es c1x más t1, ya vimos que c2 es t1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? U de l, t es g de t por f de l más h de l igual a t2. ¿No? Esta es la ecuación que tenemos aquí, la condición inicial, y esto es igual a T2 al final. Entonces, otra vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer que h de l sea igual a T2 por cuestiones de facilidad. Para poder cancelar aquí, h de l va a ser igual a T2. Entonces, miren esta ecuación de h de l. Entonces, T2 sería igual a C1, donde están las x ponemos L, C1 por L más T1. Entonces de aquí C1 sería
T2 menos T1 sobre L. Por consiguiente, nuestra h de x nos quedaría ya completa, T2 menos T1 sobre L por x más T1. Esta sería nuestra h de x y la vamos a tener muy en cuenta ya que no la voy a escribir en todos los pasos, sino que pues la voy a poner ahí y al final pues vamos a reemplazar bien. G de t por f de L más h de L es igual a T2, pero h de L ya vimos que es igual a T2. Entonces este T2 con este T2 se pueden ir y nos quedan que G de t por f de L es igual a 0 y por la misma cosa que G de t no puede ser constante, pues f de L es igual a 0. Entonces f de esto es igual a 0 y 0 sería igual a b por seno de alfa sobre raíz de k por L. Entonces aquí hay dos posibilidades. O b es 0 o esto todo es 0. Pero si b fuera 0, pues f de x también sería 0 y eso sería una constante y no necesitamos una función que dependa de x. Entonces el seno de alfa sobre raíz de k de L sería igual a 0. Entonces, como el seno alfa sobre raíz de k L es igual a 0, entonces hacemos seno a la menos 1 a ambos lados y nos quedaría que alfa sobre raíz de k L sería igual a npi. Entonces alfa sería n por pi por raíz de k sobre L. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver cómo tenemos todo hasta el momento. Sabemos que u de x, t pues es la función que llevábamos, que f de x es b por seno de alfa x sobre raíz de k, que g de t es a por e a la menos alfa al cuadrado t, que h de x es t2 menos t1 sobre L por x más t1, y que alfa acabamos de encontrar que es npi sobre L por raíz de k. Además, sabemos que u de x, 0 es una función de x arbitraria. Entonces vamos a utilizar esta condición inicial de la siguiente manera. Sabemos que u de x, t sería la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, porque miren que ya desde que hicimos que alfa es n pi sobre L raíz de k, dependemos de n, entonces sería la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a por e a la menos alfa al cuadrado t, pero alfa es n pi sobre L raíz de k. Y seno de alfa x, alfa x sobre raíz de k. Sería n pi sobre L, raíz de k con raíz de k se elimina. Y el h de x lo vamos a dejar así expresado. U de x, 0 es igual a f de x. Entonces miren que vamos a cambiar todas las t por ceros. Esta e a la 0 va a quedar como 1. Esta a por b la vamos a expresar aquí como a de n. Y este h de x, este no pertenece a la sumatoria. Esta es la sumatoria de 1 igual a infinito de a de n seno de n pi sobre L por x. ¿No? Entonces, vamos a mandar a restar este término. Sabemos que f de x menos h de x es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a n de seno de n pi L sobre por x. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta es una función, se asemeja a una función de serie de Fourier solamente de senos. Entonces, sabemos que el periodo es igual a L, el semiperiodo es L medios, entonces solamente nos quedaría incógnita esta A sub n, y A sub n la podemos describir como 1 sobre L medios por la integral desde 0 hasta L mayúscula, hasta L mayúscula de f de x menos h de x, que sería la función de acá, por el seno de n pi sobre L por x. Esta sería nuestra A sub n, y entonces ya teniendo esto podríamos tener todo porque ya determinamos h de x, determinamos pues el alfa y nos faltaría solamente el a de n. Entonces esto quedaría finalmente así. U de x, t es igual a sumatoria de 1 igual a infinito, de n igual a 1 hasta infinito, perdón, por a de n por e a la menos k por n al cuadrado pi al cuadrado sobre el cuadrado t por el seno de n pi sobre lx más h de x. A sub n es igual a esta función que ya tenemos aquí, que sería pues resultado de la serie de senos de la forma de Fourier, y h de x es t2 menos t1 sobre l por x más t1. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y ya no nos vamos a hacer desde el principio, sino que ya vamos a usar las fórmulas que ya tenemos, porque para eso lo hicimos de forma teórica. Entonces digamos que el coeficiente de conductividad térmica es 4, la longitud es 2pi, T1 es igual a 1, T2 es igual a 2, U de x, 0 es igual a 3 medios. Es decir, que la función que nos describe la temperatura durante toda la barra es una constante igual a 3 medios. En el instante 0, f de x es 3 medios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta temperatura aquí es 1. Esta temperatura aquí es 2. Esto mide 2pi y durante toda la barra
en el instante cero hay una temperatura de 3 medios. Entonces, u de x, t es lo que ya habíamos visto. La sumatoria de 1 igual a infinito de a sub n por e a la menos k en el cuadrado p al cuadrado sobre el cuadrado t por el seno de n pi sobre l por x más h de x. Y esta fórmula siempre la vamos a poder utilizar mientras nos den temperatura en 1, temperatura en 2 y una función que describa el comportamiento de u de x. Siempre la vamos a usar. Entonces miren que tenemos todo, solamente debemos reemplazar. Miren que k es 4, L es 2pi al cuadrado, seno de n medios, porque pues L es 2pi, entonces n medios más h de x. Finalmente le vendríamos que h de x sería t2 menos t1 sobre L por x más t1, y pues t2 menos t1 sería 2 menos 1, t2 es 2, t1 es 1, sobre L que es 2pi más 1, o sea, x sobre 2pi más 1. Entonces miren que ya tenemos todo y solamente nos falta hallar a sub n. A sub n es 1 sobre L medios de la integral de 0 hasta L de f de x menos h de x por el seno de n pi x sobre L. H de x, como ya lo encontramos, es x sobre 2pi más 1 y f de x es 3 medios. L es 2pi, entonces miren que si reemplazamos aquí L 2pi sobre 2 quedaría solamente pi. La integral de 0 hasta 2pi de f de x, que es 3 medios, menos h de x, que es x sobre 2pi más 1, por el seno de n medios de x. Al integrar con una calculadora, nos va a quedar que a sub n es 1 más menos 1 a la n sobre n por pi. Entonces ya encontramos la función u de x, t, que sería la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, y a sub n sería 1 más menos 1 a la n sobre n pi por e a la menos 4, que es k en el cuadrado, pi al cuadrado sobre 2pi al cuadrado por t. Entonces, esto multiplicado todo por el seno de n medios de x y más la función que es la perturbación, que es x sobre 2pi más 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este 4 con este 4 se pueden ir, y este pi al cuadrado también se pueden ir con este pi al cuadrado, pero pues son detalles, esto lo podemos dejar para el final y pues tener en cuenta que esta ecuación pues la podemos usar pues a partir de las constantes que ya hallamos. Bueno, espero que les haya gustado el video. En el siguiente video vamos a tratar otro tema que serán las ondas. Espero que